Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Bienvenidos nuevamente a este curso Las Mujeres del Primer Siglo, continuando con esta propuesta formativa que ofrece el Centro Bíblico San Pablo. En esta oportunidad vamos a ver ya el tema 4 o el bloque 4, que corresponde a las mujeres líderes cristianas. Anteriormente habíamos visto sobre las 4 mujeres o estas 4 mujeres que fueron importantes en el rol de las primeras comunidades cristianas. Y en esta oportunidad veremos justamente sobre las mujeres líderes cristianas. Ustedes dirán, todas las mujeres van en el punto del liderazgo. Pues sí, pero no solamente por el rol del liderazgo, sino también por el rol de colaboración directa que ejercieron estas mujeres en las primeras comunidades cristianas. Los puntos que vamos a tocar en esta oportunidad son mujeres en la iglesia doméstica, las mujeres misioneras de la palabra y las colaboradoras en la evangelización desde Romanos 16. Entonces comenzamos viendo el primer punto que corresponde a este bloque temático, que es las mujeres en la iglesia doméstica. En sus inicios la comunidad cristiana no tenía ningún edificio como correspondería en la actualidad, y eso lo hemos ido también diciendo en el tema anterior, en el tema 3, cuando nos hemos referido por qué eran utilizadas las casas como punto de encuentro, de reunión de las primeras comunidades cristianas o de una comunidad cristiana. Porque acordémonos que el contexto en el cual se desenvolvían en el primer siglo, sobre todo en el primer siglo o en los primeros siglos, pues no era permitido a este nuevo grupo de creyentes que habían surgido, seguidores de un tal Christus o seguidores de Cristo, reunirse en edificaciones públicas. Por lo tanto, las casas eran puestas a disposición de estas comunidades o de una comunidad que se iba formando como tal. Por eso la casa era el lugar de reunión de este grupo de seguidores de Jesús. Pero ¿para qué se reunía? Como también lo dicen los hechos en el capítulo 2, se reunían ¿qué? ¿Para qué? Para reflexionar sobre la Sagrada Escritura, para orar, para compartir la palabra. ¿Para qué más? Para ver cómo iba el trabajo también de ellos en cuanto a la difusión del Evangelio. Entonces, eran varios puntos en común en los cuales ellos se reunían para poder encontrarse, pero sobre todo para reflexionar sobre la palabra y orar juntos, ¿no? Y compartir todo en común. También incluso sobre puntos de cómo se debe vivir como cristianos, como cristianas. También se recibía, acordémonos en el anterior tema, se recibía a los discípulos o discípulas itinerantes, a los que evangelizaban, ¿no? Entonces, a todo este tipo de trabajo y en el lugar donde se reunía, se le llamaba las iglesias domésticas ya en aquel tiempo. Parece que las iglesias domésticas dependían, sobre todo más de las mujeres, con posibilidad de patrocinar una comunidad. ¿Por qué? Como que dependían de ellas, porque muchas de ellas estaban en el lugar y por eso es como que ellas eran las que patrocinaban, digamos así, estos puntos de encuentro, estos puntos de reunión. Además, se sabe que varias de ellas eran viudas, y acordémonos que las viudas en aquel tiempo también gozaban de cierta reputación y de cierta inclusive libertad para poder acoger a muchas personas, en este caso hablando ya de los primeros cristianos o cristianas o de aquellos discípulas, seguidores de Jesús. Es
Es importante resaltar esto de las iglesias domésticas o de la iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque sin el esfuerzo y dedicación de estas mujeres, no hubieras, sobre todo en estos momentos iniciales, estamos hablando de los inicios de nuestra iglesia primitiva, sin el esfuerzo, la dedicación, la colaboración de estas mujeres, no hubiera sido posible, ¿no?, este punto de reunión. Y no solamente como reunión, sino ir creando esa identidad en torno al cual se iban construyendo una comunidad o comunidades, donde el hecho mismo de entenderse, de comprenderse, giraba en torno al mensaje de Jesús. O sea, había un punto de encuentro ahí, ¿no?, que era el mensaje de Jesús. Compartir todo sobre Jesús, las enseñanzas, sus historias, etc. Entonces, esto marcaba, digamos así, esa convocatoria y ese punto de unión, de unidad, de encuentro entre los seguidores de Jesús. Entonces, en la iglesia doméstica, en el cristianismo primitivo, los cristianos, nos va quedando claro, se reunían en las casas. En ellas se realizaban el culto cristiano, la Eucaristía, las oraciones, los salmos, el compartir fraterno, el ágape. Es muy probable que los cristianos adinerados, sobre todo, ofrecían sus casas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que su vivienda era mucho más grande y por lo tanto, al ser más grande, podían albergar a más discípulos y discípulas que se reunían, a más personas. Muchas de estas personas adineradas, se sabe, que eran mujeres, y por eso es que ponían a disposición su bien, su casa. Al acogerlos en sus casas es probable que también estas mujeres no solamente acogieran, sino que cumplían efectivamente un rol de liderazgo en esa iglesia doméstica. Tenemos el caso, por ejemplo, de Dámaris, un nombre conocido para nosotros de algún artista que tenemos en el medio, pero que ya es un nombre, fíjense, que viene desde la antigüedad, digamos del primer siglo, un nombre interesante, que se menciona en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Dámaris es una mujer que vivía en Atenas, ¿no? Entonces, es mencionada, ¿sí?, en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo también está dentro de esta mención. Es alentador concluir que habían muchas mujeres con capacidades en las primeras comunidades. El hecho de que Lucas indica a Dámaris por su nombre implica que ella debía ser una mujer, sí, efectivamente, importante, no solamente dentro del estrato social de aquel tiempo o de la región de Atenas, sino también para esta comunidad que comienza a erigirse allí en esta ciudad, ¿no? Y probablemente la comunidad en Atenas funcionó en la casa de esta mujer llamada Dámaris. Otra mujer que es mencionada también dentro de estas iglesias domésticas, digamos así, es Ninfas, que aparece mencionada en el capítulo 4 de Colosenses. Es la única mujer nombrada en esta carta. En algunos textos se trató incluso de disfrazar este nombre en la forma masculina. Sin embargo, las traducciones de Siria y egipcia favorecen lo femenino y dicen la casa de ella, ¿no? Aunque las traducciones de Oeste y de Bizancio dicen más bien que es un nombre en forma masculina, ¿no? Las y los feministas de hoy dicen que probablemente el nombre era el de una mujer y fue cambiado bajo la presión social. Ella, se sabe,
que era jefa, mejor dicho, de la iglesia doméstica de la Odisea o Colosea. Pablo le manda saludos especiales por su nombre. Y eso lo podemos corroborar entonces en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 15. Otra mujer importante que parte de este crecimiento de la iglesia doméstica es Apia, que está en Filemón, en la carta a Filemón, en el capítulo 1. Entonces Pablo saluda a Apia como su hermana. Indica que está involucrada en la misión junto con él. Aunque también en esta carta saluda a Filemón y a Arquipo como compañero de luchas, ¿no? Parece que eran un equipo de evangelización, tanto Filemón, Arquipo y en este caso Apia junto con Pablo. Algunos especulan que Apia es la esposa de Filemón y que Arquipo es el hijo de ambos. Sin embargo, Apia, al ser mencionada, pues uno se pregunta, si es mencionada por Pablo, ¿no será que ejercía un tipo de liderazgo en esa comunidad? Entonces queda a la reflexión y de repente a la, no tanto decir, sí, es verdad, Apia hacía esto, ¿no? Porque las investigaciones continúan, pero sí nos va quedando claro la función que van cumpliendo varias de estas mujeres. Claudia es otra de las mujeres que también aparece mencionada, aunque no se ofrecen muchos datos, al igual que Apia, porque así como hay una cuestión medio anónima, lo hay también ahora en la actualidad, de muchas mujeres que en ese anonimato siguen contribuyendo, colaborando en el crecimiento de nuestra iglesia por diversos lugares. Y no fue la excepción, digamos, las mujeres en este primer siglo. Claudia, que aparece mencionada en el segundo libro a Timoteo, en el capítulo 4, también Pablo envía saludos a Claudia en su segunda carta. No se conoce mucho sobre ella o casi nada sobre ella, pero para ser incluida debe ser porque tenía importancia. Y acordémonos que Pablo, en sus varias cartas, cuando va mencionando a las personas, tanto hombres como en este caso mujeres que estamos viendo en este estudio, pues nos damos cuenta que sí, tienen una función específica de liderazgo, de colaboración, inclusive decíamos en el tema 3, en algún caso hasta de diaconisa, de ministerios, cosa interesante por la cual sí son mencionadas, ¿no? Y con nombre propio. De acuerdo con una tradición, se preguntaban qué rol tenía ella en su comunidad. Como tantas mujeres anónimas, no se recuerda mucho, no se sabe casi nada de ella. Sin embargo, es sí de vital importancia probablemente también por el rol que ejercía en Claudia en este servicio de evangelización. María de Juan Marcos, otra mujer que aparece mencionada en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Encontramos a María mencionada en los Hechos por primera vez cuando Pedro escapa de la prisión y busca refugio en su casa. Un dato interesante. Allí encuentra la comunidad en oración por el bien de él. ¿Será que María de Juan Marcos también ejercía un rol de liderazgo? Parece que sí, pues tenía una casa suficientemente grande para acomodar a una comunidad. Ella no la vendió, esa casa, pero la puso a disposición de esta comunidad.
que iba creciendo. El hecho de que se note su nombre indica la importancia para la comunidad cristiana. Puede ser que, dice, fuera una viuda. Y además, parece que su casa era como una sede central de los helenistas en Jerusalén. Por eso también entendemos que Pedro, después de que sale de prisión, o escapa, mejor dicho, de prisión, va y se refugia en esta casa. Entonces, María, de Juan Marcos, acoge a Pedro, y Pedro, a su vez, denota esa confianza que tenía en él. Ahora veamos a las mujeres anunciadoras de la palabra. Las mujeres cristianas en la iglesia del primer siglo no se limitaron a tener solamente una función de liderazgo en la iglesia doméstica, sino que ejercían de diferentes maneras la proclamación de la palabra. Ahora, obviamente, estamos hablando de que ellas también proclamaban la palabra, y esto significa que ellas eran instruidas en la difusión luego, o para la difusión luego de la palabra. Entonces, esto es vital. ¿Por qué? Porque entonces no era una función exclusiva solo de los hombres, y solo ellos accedían al estudio y a la reflexión de la palabra, sino que también las mujeres. Por eso luego ellas son anunciadoras. ¿Y cómo lo hacían? A través de la enseñanza a los hijos, por la vocación profética y siendo miembros activos de la comunidad cristiana a la que ellas pertenecían. Tenemos varias de ellas como ejemplos. Ahí tenemos a Lois y Eunice en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y en el segundo libro de Timoteo. También tenemos a las 4 hijas de Felipe en el capítulo 21 de los Hechos. Estamos hablando de Felipe el diácono, no Felipe el apóstol. Además tenemos a Roda, la esclava. 3, digamos así, grupo de mujeres que aparecen mencionadas o clasificadas dentro de este rubro de anunciadoras de la palabra. Tenemos, por último, al grupo de las colaboradoras de la evangelización desde Romanos en el capítulo 16. ¿Por qué colaboradoras de la evangelización? Si bien los evangelios sinópticos ya mencionan a mujeres que acompañaban a Jesús desde el inicio, sin embargo, los hechos y las cartas de Pablo también es una continuación de esa mención de repente no tan abundante de las mujeres que han ejercido no solamente liderazgo, sino también funciones específicas, como la que dijimos hace un momento también en cuanto a anunciadoras de la palabra, y aquí como colaboradoras de la evangelización. Las mujeres hacían estas tareas como ministerios o como tareas, quizás para muchos solamente se quede en tareas. Lo cierto es que estos roles sí eran dados, también según la necesidad que se percibía de la comunidad, y por ello eran atendidas también por las mujeres. El capítulo 16, como hemos dicho, de la carta a los Romanos, expresa efectivamente el nombre de varias mujeres. Pablo menciona a 29 personas. De esas 29 personas, son 10 las mujeres que aparecen mencionadas, en la mayoría por su nombre, lo cual implica importancia. ¿Ya? Parece que todos y todas tienen un ministerio. Por esta razón se envían los saludos, o Pablo, mejor dicho, envía los saludos.
Es muy frustrante de repente que no haya más detalles sobre sus trabajos. Sin embargo, sus motivaciones, sus vidas, la pertenencia a sus comunidades, hace notar que en esta época había muchas mujeres contribuyendo con tanto esfuerzo en la construcción de la comunidad cristiana. Por ejemplo, María, Trifena, Pérside y Trifosa son algunas de las mujeres que aparecen mencionadas en este capítulo 16 de la carta a los romanos. ¿Qué es lo que hacían? Evangelizar y compartir la palabra y aún el ejercicio de un liderazgo con autoridad. Estas 4 mujeres, por ejemplo, tienen un liderazgo específico en Roma. A diferencia de las mujeres de los grupos anteriores, anunciadores de la palabra, de las iglesias domésticas que se van construyendo en distintas regiones como Jerusalén, como Atenas, como Éfeso, como Colosea. Sin embargo, estas mujeres que son mencionadas en la carta a los romanos aparecen en el ejercicio de su ministerio como tal en Roma.